Y bueno amigos, espero que esté todo súper bien, todo correcto y como siempre les digo que estén pasando un diciembre bastante tranquilo, bastante relax, aunque si eres madridista como yo, no es que yo me crea más que nadie, pero creo que soy una de las personas y entiendo que muchos de ustedes son iguales, que el Madrid lo pone muy mal, a mí me jode mucho, me devasta mucho ver al equipo tan mal. Yo desde que sigo al Madrid, muchachos, no recuerdo una época tan difícil, de verdad, es que nos acostumbraron tanto a ser tan grandes, a tanta grandeza, que verlos así hundidos, la verdad es que preocupa bastante. Me tengo que ser bastante honesto con ustedes, me preocupa bastante el hecho de verlos tan hundidos y la verdad es que si uno se pone a pensar, como les digo, es muy difícil encontrar un punto en el que se diga, mira, lo que pasa es que sí, en su momento hubo esto, pero era más, no, creo que absolutamente todos los sitios, muchachos, entenderemos que no hay una etapa, seguramente para los más jóvenes, en la que nos recordemos al equipo tan bajito. Pero bueno, vamos a lo que vamos, porque al final aquí siempre estamos entendiendo que en algún momento el Madrid va a volver, se va a levantar y aquí vamos a estar porque hemos estado en las buenas y vamos a estar también en estas no tan buenas, aunque también hay que ser un poquito autocrítico. Vamos a escuchar a Moy Llorons, muchachos, porque le han puesto una vez más en su sitio. Tiene una madriditis preocupante y yo creo que no debería ser motivo de asombro para absolutamente nadie, así que vamos a arrancar y dentro intro. Para empezar tenemos aquí a Rodri Fáez, donde estaba interviniendo en algo y como siempre el loco empieza interrumpiendo a sus compañeros, algo que le caracteriza mucho y que me parece bastante significativo. Pero vamos a empezar a escuchar esto, vamos a escuchar un clip largo y sobre el final vamos a escuchar otro bastante importante. Ahí creo que poco debate. Ahora, Caro, yo no quiero ser escaparate de nadie. Pregunta, Caro, ¿y qué viste tú raro en el arbitraje como para destacarlo? No, es que a eso iba, que yo no quiero ser escaparate de nadie y los haters del Barcelona pues estuvieron cuestionando ciertas decisiones. O sea, puntualmente una supuesta roja que le perdonaron a Marc Bernal. Tú me dirás. No, yo no la vi. Si Marc Bernal hace una amarilla, hace una entrada, hace una amarilla. Ahora, es curioso que te pongas a analizar lo del arbitraje del Barça, el del Madrid lo pases de puntilla y ni lo nombres. No, es que... Pero si también hizo una pregunta del Madrid. Muy curioso. Aquí es donde Rodri Fáez le pone en su sitio en primera instancia, muchachos, porque es una realidad. Al principio, si escuchas el programa completo, te vas a encontrar cómo Carolina también le pregunta sobre el arbitraje tanto a Rodri como al señor y, o sea, hizo una pregunta general en la que habla de ambos de arbitraje. Mira, sí, realmente hubo un robo arbitral al equipo al Talavera y hace la misma pregunta, pero como está obsesionado, y aquí Rodri se lo va a decir de manera correcta. ¿Por qué estás obsesionado? No, yo no estoy obsesionado. Quienes estáis obsesionados sois vosotros en tapar. ¿Cómo que no? Pero si tiene una pregunta en el primer bloque hablando de un posible penalti. Constantemente. Y tú estás ahora diciendo que estás tapando, que no sé qué, que está preguntando. No tiene razón en lo que está diciendo. Bueno, estáis tapando, como siempre, la banderita blanca. Pero bueno, yo te digo, Carolina, lo del Madrid fue un penaltito. Sí. Fue un penaltito. ¿Cómo un penaltito? O sea, ¿Un penaltito o qué? Los penaltitos, quizás con el VAR no lo cantan. Pero ¿qué penaltito? ¿De qué penaltito me hablas? Lo de en un intento de despeje del defensor, el balón rebotó en el brazo, o sea, fue mano. Sí, pero primero le da la cabeza, ¿no? Primero le da la cabeza, ¿no? Sí, hizo como que así. Y con VAR hubiesen visto que fue primero la cabeza, exacto, ¿correcto? Bueno, entonces me estás diciendo que tu Real Madrid estuvo favorecido el otro día, ¿no? No, te estoy diciendo que sin VAR, lo que veníamos hablando, sin VAR es muy difícil. Claro. Pues imagínate, que el arbitraje sea limpio. Imagínate los arbitrajes que ha tenido el Madrid sin VAR, ¿me entiendes? Y sin 36 cámaras de televisión, ¿eh? Imagínate. No metes al Real Madrid aquí. No hablemos mucho del arbitraje en Madrid. Hablemos de lo que queramos. Hablemos de lo que queramos. Hablar de lo que queráis. No, de lo que quieras tú. Hablar de lo que queráis. O sea, estás quejándote de que, en este caso, la presentadora... La presentadora, la presidenta. La presentadora no, la presidenta y el portavoz del altavoz mediático populista madridista. Que si cortina de humo, el problema, ¿sabes cuál es? Es que no aceptas que pregunten lo mismo. No, es que no se pregunta lo mismo. Porque lo quieres todo así, con la... Bueno, hubo una pequeña interrupción, pero chicos, lo que les decía, mira, que te pones a pensar y dices, pero este tipo, de verdad, o sea, mira, es una persona que le puede mentir a mucha gente que probablemente no lo conozca o que nunca lo haya escuchado, pero a mí,
o a ustedes que se la pasan viendo mis videos, mentirnos con que no se pregunta lo mismo cuando pasa 24/7. Mira, este tipo, en aquella expulsión no expulsión de creo que fue Eric García, y el día que expulsaron a House en la misma fecha, dijo que la del Barça no era y la del Madrid sí era. O sea, para que se hagan una idea, y todavía sale con este cuento y este relato y habla todavía de que cuando no había cámaras y no había VAR, los arbitrajes que recibió el Madrid, ¿no? Está esta gente para hablar de arbitraje y de VAR a lo largo de la historia, ¿no? No se pregunta lo mismo, no se pregunta lo mismo. Y es muy fácil, fácil jugar de cara, muy fácil. Es muy fácil jugar de cara. No, para nada. 6 minutos ha hecho la misma pregunta Carolina sobre el arbitraje en el Real Madrid Talavera. Claro. Y para que no me crean a mí porque, bueno, no soy quien para que ustedes me estén creyendo, pero repasen este video. Si quieren les puedo dejar el link en los comentarios y repasen este video más atrasito de esto y van a encontrar cómo claramente Carolina pregunta sobre la polémica que hubo en el partido del Real Madrid versus Talavera, ¿no? Que de hecho Rodri Fáez dijo claramente, y yo lo escuché, no lo voy a colocar para que no se me haga tan largo el video, pero Rodri Fáez dijo claramente que a él no le parecía penalti. O sea, para que se hagan una idea bastante clara de cómo es este hombre absolutamente desquiciante. Para nada. El arbitraje del Madrid-Talavera, el arbitraje del Madrid-Talavera, si no lo saca el Tete, aquí no se habla. Porque, escúchame, la presidenta y el portavoz, habéis recibido ya el mensajito de turno para poder hacer Mira, Carolina, Carolina, te voy a decir lo que sería Moisés Llorens con la Liga al Día a su cargo, ¿vale? Ajá. El bloque del Real Madrid sería arbitraje 1, arbitraje 2, arbitraje 3, arbitraje 4. Y en el último segundo, un poco de deportivo. En cambio, de temas del Barcelona es todo maravilloso, baño y masaje, todo eso. Yo lo entiendo, Rodrigo. Eso lo aprendiste todo en Real Madrid Televisión, cuando trabajaste ahí. Ahí lo aprendiste todo, ya lo estás exponiendo todo. Muy bien, Rodrigo Fáez. Muy bien. Yo trabajé en algún sitio con el Fútbol Club Barcelona, cosa que otra vez vuelves a tapar. Yo no lo tapo, si no hiciste nada. No les voy a preguntar si el gol de Marcus Rashford fue fuera de juego o no. No les voy a tocar ese tema. Da igual, escucha una cosa. Aunque lo hubiese anulado, era intrascendente ya. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Escúchame, Carolina, escúchame, que acabas de salir de la cueva. Que los haters están comentando hoy. Acabas de salir de la cueva. No, es que si no son los haters. Es tu madridismo rancio el que te lleva a ello. Se sintieron robados. Es tu madridismo. No los quería dejar fuera de la conversación. Los que se sintieron robados fueron los chicos del Talavera. Eso sí que se sintieron robados y esa palabra no la has utilizado para nada tú. Esa palabra no la has utilizado tú para hablar del Talavera, de robados. Eso tú no lo has utilizado. Vamos a seguir avanzando. Avanza. Avanza que vas cubierta hoy de gloria. Hoy vas a estar cubierta de gloria. El Villarreal. Ay, mira que... A ver, aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque definitivamente, bueno, desquiciado, o sea, un tipo que está totalmente loco. Te pones a repasar y dices, pero ¿cómo se puede ser tan anormal al punto de caer el nivel al que está, que avanza, que no sé qué, que los del Talavera se sintieron robados? Además que eso es algo que ellos están añadiendo, algo que él está añadiendo, eso es algo que ni siquiera seguramente sentirán los jugadores del Talavera. Pero como siempre les digo, hay gente que lo pone en su sitio muy rápidamente. Bueno, aquí vamos a escuchar brevemente cómo Carolina lo pone a parir ahí bastante interesante. El que se pica porque ají come. Avanza. El Barcelona está a un partido de ser campeón de invierno. ¿Cómo están los ánimos en esa cueva? Perdón, en ese vestuario. En la cueva estás tú. No, ¿sabes qué pasa? En la cueva no, en el vestuario no. Tú estás en la cueva, el Barça está en la cima. Tú estás en la cueva, el Barça está en la cima, ¿me entiendes? Que se me pegó. Se le ves la carita y es que es maravilloso. En la carita se ve que no le hizo mucha gracia el chistecito. ¿Sabes qué pasa? Uno está, la presidenta está en la cueva y el secretario está en segunda división. O sea que, y el otro está en la cima. Y papá está en la cima, ¿eh? Y papá está en la cima, ¿eh? Cabeza alta siempre. Y papá mirándose así, ¿eh? Papá mirándose así, en la cima. Que no os veo, ¿eh? No os veo. Papá que no mire mucho no se vaya a caer. Sí, papá. Bueno, pero tú estás en la segunda planta, ¿eh? En la segunda planta y tirando casi para la tercera, ¿eh, Rodriguito? Qué divertido es eso, ¿eh? Qué divertido es. No vas a poder hablar del partido. Ya, sí, yo no sé nada. Es que es absolutamente maravilloso y mira que venga esta gente a hablar de Cueva, o sea, de verdad, si tú repasas el desempeño,
probablemente de los últimos 5, 10 años, en general de los dos equipos, y que venga alguien del Barça a hablarte de meterte en una cueva o de salirte en una cueva, yo creo que tiene bastante mérito, ¿no? Es bastante llamativo, bastante curioso y bastante particular, pero así es esta gentuza y bueno, bastante chévere. Me gustó que le dijeran eso de la cueva porque se veía que no le gustó para nada. Veanle la cara, retrocedan el video, vean la cara. Y como cuando ya uno lo conoce, cuando está así como nervioso que empieza a palabrear así, a tararear, ya uno sabe que fue algo que le puso bastante nervioso en un momento muy rápido, ¿no? Chicos, lo voy a dejar hasta aquí. Sencillamente lo de este hombre a veces es para disfrutar y para reírse porque es totalmente maravilloso. Un personaje con todas las de la ley, perdón. Y nada, lo de siempre. Me van a dejar su like, suscripción. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao.